Capítulo 4, Éxodo 4, hermanos, vamos a abrir las escrituras, hermanos, y vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. La habíamos suspendido un momento, hemos aprendido otras cosas, hemos escuchado mensajes. La semana pasada aquí estuvo el pastor Adiel, y sin duda fue de grande bendición para nuestras vidas los mensajes que fueron expuestos. Y regresemos, hermanos, a nuestro estudio. Éxodo 4, por favor, hermanos, versículo 18 al 31. Éxodo 18 al 31. 4, 18 al 31. Señor, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que eres. Mi Dios, ahora ha llegado el momento más importante de este servicio, como lo es la exposición de tu palabra. Yo te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que no veamos tu palabra, Señor, que no veamos esta porción de tu palabra como algo distante de nuestros propios corazones, sino que podamos aprender la verdad que está detrás de ellos, Señor, y que podamos discernir, que podamos escudriñar, que podamos cambiar lo que hay en nuestro corazón, la manera en la que te servimos, la manera en la que hacemos las cosas. Señor, hemos cantado que tú estás sentado en tu trono y que todas las cosas, Señor, están bajo tu control, que a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nosotros tuvimos una nueva vida. Permítenos, Señor, vivir conforme a esa nueva vida. Permítenos estar dispuestos como siervos tuyos a dar más allá de nuestras propias fuerzas, a comprender que tú no has cambiado, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que si no hemos sido consumidos es porque tú eres fiel en tus promesas y pactos. Cristo es el reflejo de ese pacto. Cristo es el cumplimiento de ese pacto. Y por medio de nuestro precioso Salvador, nosotros podemos acercarnos hoy a Dios y decirte: Abba, Padre. Señor, te ruego que tu palabra penetre en nuestros corazones. Te ruego que nos hables a nuestra vida. Que uses, Señor, a este siervo inútil. Y que pueda, Señor, usar mis labios y mi mente y mis ojos solamente para ser el instrumento, el conducto sobre el cual saldrá el sonido, sobre el cual saldrá, Señor, la voz, y sobre el cual mis palabras, Señor, mi lengua será usada para que sean tus palabras, Señor, a través de este siervo inútil, de este conducto. Señor, te pido que tú, Espíritu Santo, hagas en nuestros corazones que sean discernibles a tu voz, que podamos escuchar tu voz, que no contristemos al Espíritu Santo. Señor, si hay alguien aquí en este día que no ha sido salvo, yo te ruego que lo salves esta mañana, si es tu voluntad. Que tú salves, Señor, a aquel que todavía está perdido. Que nos permitas conocerte mejor, Señor, sabiendo que tú no eres un Dios que se conforma con solamente alguna obra que hagamos, sino que tú eres un Dios que se deleita en la hermosura de la santidad. Señor, por favor, háblanos a través de tu palabra. Si hay pecado en mi corazón, límpialo, Señor, que no sea estorbo para que tu palabra, Señor, pueda llegar a la mente y a los corazones de cada uno de nosotros. Que no nos endurezcamos, que no seamos insensibles a la voz del Espíritu Santo. Te lo pedimos de corazón en Cristo Jesús. Amén. Éxodo 4, 18 al 31 dice así la palabra de Dios. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano
Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová les salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de sus ojos al pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El predicador, o el conocido llamado príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo una vez: no somos salvos por la obediencia, porque la obediencia es el resultado de nuestra salvación. Somos salvos por la fe, y es por causa de nuestra fe que nosotros obedecemos a Dios. La obediencia, mis hermanos, es un distintivo de la fe cristiana. La obediencia exhibe las virtudes de la gracia y nos permite a nosotros vivir conforme a las Escrituras. En ningún texto en la Biblia nosotros vamos a encontrar que la obediencia es necesaria para salvarse. Pero sí vamos a encontrar en la Escritura que la obediencia es el resultado de nuestra salvación. Y a lo largo de las Escrituras, hermanos, vamos a ver que el Señor demandaba obediencia de aquellos que Él llamaba para hacer una obra específica. Dios demandaba la obediencia de cada uno de ellos para sujetarse a su ley, para sujetarse a sus estatutos, para sujetarse a sus mandamientos. Y muchos de estos hombres que Dios había llamado fracasaron en obedecer y cumplir los mandatos de Dios. Y otros más cumplieron a cabalidad lo que Dios les había dicho. Un ejemplo, para no irnos adelante de nuestro texto en Éxodo, vemos la vida de Noé. La Biblia nos dice que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Dios le dijo a Noé que hiciera una labor incomprensible para ese tiempo. La tierra no había lluvia. Recuerde usted que un vapor, un rocío de abajo de la tierra salía y regaba el huerto y regaba la tierra. Y nunca había llovido en la tierra. Y Dios le dice a Noé: construyete un arca, porque yo he decidido el fin de todo ser. Van a morir en agua. Imagínate en esa escena, tú eres Noé y estás construyendo un arca conforme Dios te dice, porque Dios le dio a Noé cada una de las medidas que debía de tener el arca. Dios le dijo cómo, qué forma, qué estructura, qué tamaño, cuántos codos, cuántos metros de altura, cuántos animales iba a meter y en qué tiempo Noé entraría en el arca. Y para la gente de ese tiempo, ver a Noé construyendo un arca gigantesca y empezando Noé a meter animales, eso dejaba en la mente de las personas demasiada incredulidad. Quizá Noé en algún momento les empezó a decir que iba a haber un diluvio. La Biblia dice que él era un
pregonero de justicia. Probablemente Noé avisó y advirtió a la nación, al pueblo, diciéndoles que un diluvio vendría, que el juicio de Dios caería sobre la humanidad. Y estos, como dijo Jesús, que serán en estos tiempos cuando antes de que Él venga, estos estaban en su asunto, casándose, dándose en casamiento, viviendo su vida secular, regular, ignorando lo que estaba siendo preparado. Pero cuando termina el arca de construir, hay una frase interesante en Génesis, dice: así Noé cumplió con todo lo que Dios le había dicho. Moisés es este ejemplo ahora. Dios ha llamado a Moisés para hacer una labor. Tú vas a libertar a mi pueblo de Egipto. Tú serás el instrumento que yo voy a usar para que mi pueblo salga de la esclavitud a la cual han sido sometidos. Y vemos, hermanos, como hemos visto ya en textos anteriores en este estudio, Moisés se sentía incapaz de eso. Moisés ya había fracasado una vez. Moisés sentía que él no tenía las capacidades ni las credenciales para poder regresar a la nación de Israel y libertarles. Pero ahora esta situación es diferente a la vez pasada, porque ahora Dios le dijo en el capítulo número 3, esta vez, Moisés, yo iré contigo. Esta vez mi presencia estará allí. Esta vez vas bajo mi autoridad. Vas con la vara que yo te he dicho que se convertirá en serpiente. Vas a hacer obras, señales, prodigios. Y todas las naciones y todo el pueblo de Israel sabrán que yo a ti te he enviado. Y si te preguntan quién te envió, tú les vas a decir: yo soy el que soy. Él es el que te ha enviado. Esta vez es diferente a las otras veces. Ahora vas bajo la dependencia de mi señorío. Y Moisés ahora, hermanos, vemos que acepta el reto. Mire capítulo 4, verso 18. Ahora vemos a Moisés que termina de hablar con Dios en medio de esa zarza. Recuerde usted que Moisés se encuentra en el monte Horeb, o conocido en el capítulo 19, y lo veremos ya como el monte Sinaí. Y ahora Moisés regresa de ese lugar de hablar con Dios en esa zarza y regresa a su tierra donde él moraba, a la tierra de Madián, para llegar, para tomar a su mujer, tomar a sus hijos, despedirse de su suegro e impartir el viaje para cumplir con el llamado que Dios a Moisés le había hecho. Sin embargo, cada persona que Dios va a llamar, cada persona que Dios va a usar, cada persona que Dios va a utilizar como por obra de gracia, como un instrumento para cumplir y hacer su perfecta voluntad, Dios va a demandar de ellos obediencia. Dios va a demandar de cada uno de nosotros obediencia. La obediencia es lo que nos define como cristianos. La obediencia es lo que nos permite a nosotros saber que hemos nacido de nuevo. Porque los incrédulos, hermanos, no pueden obedecer la ley de Dios. La transgreden constantemente. No pueden someterse a ella y no quieren ni siquiera hacerlo. No hay Dios, dice la Escritura, en ninguno de sus pensamientos. Sin embargo, con nosotros es diferente. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Dios va a llamar a alguien para servirle, le va a demandar que le obedezca, que no haga su voluntad propia, sino que haga la voluntad de aquel que lo ha llamado. Y Dios demandaría de Moisés obediencia. El tema que vamos a estar viendo en este día, hermanos, es: Dios demanda de sus siervos obediencia. Y a lo largo de este texto vamos a ver por qué hablamos de la obediencia como punto principal. Mire lo que dice, hermanos, versículo número 18. Dios llamó a Moisés. Dios le dice todo lo que va a hacer, le menciona lo que va a suceder cuando llegue a Egipto. Va a decirle: el pueblo no te va a creer, el pueblo necesitará evidencias, tú ya las llevas en tu poder, pero Faraón no va a dejar ir a los hijos de Israel tan fácil. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. A ti no te corresponde, Moisés, cambiar el corazón de Faraón. A ti no te corresponde, Moisés, que Faraón se someta a tus señales. No, aquí me corresponde a mí. Tú vas solamente a decir lo que yo te he mandado a decir.
Y mire lo que dice versículo 18, después de que terminan de hablar. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Vea que usted ve a Moisés ya tomar la decisión de ir a Egipto. Ya no hay más objeción, ya no hay más queja, ya no hay más duda. Es que no sé hablar, yo voy a estar con tu boca. Es que cómo me van a creer, les dirás que yo soy te enviado. Y cómo sabrán que tú me enviaste, tienes una vara en tu mano que se convertirá y harás estas señales. Pero Señor, es que mejor envía a otro. No, te he enviado a ti y he puesto a Aarón tu hermano que habla bien y él te va a acompañar. Él será como un profeta y tú serás como un Dios para él. Tú ya tienes todo lo que necesitas para ir a hacerlo. Tú tienes todo, yo te he dotado de todo, te he dado todo lo que tú requieres para que hagas mi voluntad. Y aparentemente, hermanos, parece que Moisés dice: bueno, Señor, está bien, me has enviado, estoy listo para salir, estoy listo para obedecer. Y vemos que Dios le vuelve a recapitular, versículo 20, 21 en delante, le vuelve a recapitular otra vez Dios. Y es interesante esto, hermano, porque no se lo recapituló una vez, se lo recapituló como 2 veces atrás. Lo que va a suceder cuando llegue a Egipto, verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermanos, esto lo veremos después cuando lleguemos al capítulo 11. Pero vea que Dios le está anticipando a Moisés lo que va a pasar. Mira, Moisés, tú vas a hacer mi labor, tú vas a hacer mi llamado para lo que yo te llamé, pero va a haber oposición. Es decir, que no va a ser tan sencillo como tú piensas que va a ser. Faraón va a endurecer su corazón. Faraón no va a querer dejar ir al pueblo. Faraón se va a obstinar en dejar ir al pueblo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Es que yo estoy detrás de eso. Yo voy a endurecer su corazón para que los deje salir, sí, pero yo he decidido juzgar a esta nación por lo que han hecho. Yo he decidido cobrar venganza por mis hijos. Yo he decidido que Faraón será mi instrumento también para que yo ejecute los juicios de Dios. Y si vamos adelante, hermanos, capítulos posteriores, nos vamos a dar cuenta que Moisés, como que esto se le había olvidado, porque más adelante Moisés se queja con Dios y le dice: Señor, tú me mandaste a librar a este pueblo, pero yo no veo resultados. Mira, les aumentaron sus cargas. Faraón no quiere dejar ir a su pueblo. Hermanos, Dios se lo está anticipando aquí desde antes de que se vaya. Desde antes de que Moisés se vaya, él sabe que Faraón va a endurecer su corazón, pero que esta es la obra de Dios. Pero hermanos, aunque para Moisés y aunque para los israelitas el hecho de que Faraón se pusiera o se opusiera a ellos para dejarlos ir, nada de lo que el mundo haga, nada de lo que en este tiempo suceda puede ser capaz de doblar la voluntad de Dios, hermanos. No hay nada que pueda hacer que el plan de Dios se cambie o se arruine, sino que Dios en su soberana voluntad y en su providencia es capaz de usar aún la maldad del hombre para cumplir su propia voluntad. Y Dios le está mostrando a Moisés: yo soy capaz de usar su corazón duro para hacer algo grande en la nación de Israel. Pero también por medio de la dureza de Faraón, yo me voy a engrandecer y me voy a dar a conocer a todas las naciones de la tierra, y todas las naciones sabrán que yo soy Dios. Por más que pienses que Faraón se va a oponer y va a cambiar mis planes, no, Moisés, Faraón es un peón más de mi tablero. Amados hermanos, nada puede obstaculizar lo que Dios ha determinado hacer. Ni nosotros,
Ni la maldad, ni lo que aprueben los gobiernos, ni lo que los gobiernos quiten o pongan, nada podrá arruinar lo que Dios ha planeado en su voluntad hacer. Dios siempre terminará cumpliendo lo que Él se ha pretendido hacer. Y tú y yo no somos la excepción. Lo que Dios ha planeado para ti y para mí se va a llevar a cabo. Y Él va a usar lo que tenga que usar para que su plan se lleve a cabo. Y el salmista David lo entendía. Salmo 138:8, David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cualquiera pudiera pensar: Faraón se endurece, los planes de Dios se arruinaron. Pero no, hermanos, todo está bajo el control de Dios. Miren lo que decía el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, verso 21 al 22. Rápidamente, hermanos. Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22. Note que otra vez más Moisés va caminando a Egipto y Dios le va recapitulando esto de nuevo. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 21 y 22. Aquí estamos viendo a Daniel que va a revelar un sueño. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Daniel 2. A Daniel lo querían exaltar por su sabiduría, como si Daniel tuviera sabiduría de manera personal, directa de él, venida de él mismo. Pero mira lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Él, versículo, ¿qué les dije, hermanos? 21 y 22. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hermanos, nosotros podemos estar seguros en Él porque Él es el que hace su voluntad. Él pone reyes, Él quita reyes, Él puede cambiar los tiempos, Él puede enviar una pandemia mayor como puede haberla quitado. Él sabe lo que hace. Nada ni nadie podrá obstaculizar lo que Dios ha determinado hacer. Y Moisés tenía que entender eso. Señor, tú me has llamado a sacarlo. Sí, Moisés, pero va a haber oposición. Pero no temas, yo lo haré. Yo he determinado hacerlo. No tengas temor. Ve y haz lo que te mando. Amados hermanos, a veces nosotros cuestionamos a Dios por lo que vamos a hacer, lo que Él nos ha mandado a hacer. Señor, es que esto es muy difícil. Señor, es que no puedo. Señor, es que no me siento capaz. Señor, es que no veo resultados próximos. Hermanos, Dios no va a evaluar los resultados porque los resultados no son nuestros. Él va a evaluar la fidelidad y la obediencia con la que hacemos las cosas. ¿Recuerdas tú a Isaías? Dios lo llama en medio, en ese templo, en esa visión. Pero Dios le advierte a Isaías capítulo 6 verso 10: mira Isaías, tú vas a hablar, pero el pueblo no te va a oír. Tienen ojos, pero no van a ver. Tienen oídos, no van a oír. Su corazón está engrosado. Dios no llamó a Isaías a un ministerio exitoso, hermano. Sin embargo, Dios tenía el control de todas las cosas. Dios obró en la vida de Isaías. Isaías fue fiel, obedeciendo a Dios, profetizando el tiempo que Dios le dijo. Jeremías igual. No hubo éxito, no hubo resultados, no hubo avivamientos. Juan el Bautista no tuvo una despedida grandiosa, una despedida como algunos podríamos pensar que a los siervos de Dios se le debe despedir. Fue decapitado. Isaías aserrado. Pero ¿sabe qué hizo la diferencia? Fueron fieles, obedientes a lo que Dios los mandó a hacer. Lo que usted y yo necesitamos hacer, hermanos, lo que usted y yo necesitamos pensar es que Dios lo único que quiere de nosotros es que cumplamos con su voluntad. Él hará lo demás. Él hará lo demás. Y Dios le está mostrando esto a Moisés antes de que se vaya. Es un recordatorio. Ya se lo había dicho anteriormente, se lo vuelve a recordar. Ahora, aparentemente todo va bien. Moisés obedece, va en camino. Moisés va en trayecto, ya lleva a su familia consigo. Dios le va recapitulando esto, pero lo que para nosotros parece insignificante, para Dios no lo es. Y Moisés tenía un pendiente con Dios que no había cumplido. Mire Éxodo 4, hermanos, por favor, verso 24. Sígame, por favor.
Todo va bien, parece una obediencia completa. Parece que ya Moisés entendió. Verso 24. Y aconteció en el camino que era una posada, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso, ¿qué, hermanos? Matarlo. La nueva traducción viviente dice un poquito más claro: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. A ver, me acabas de llamar para que liberte al pueblo, ya voy en camino y me sales en la noche al encuentro para matarme. Entonces Dios se contradice, cambia de opinión. Entonces no era Moisés no era Moisés el bueno. ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés? Pero si Moisés ha obedecido hasta aquí, ¿por qué lo quiere matar? ¿Porque se quejó? ¿Porque dijo que no era capaz? ¿Porque mató a un egipcio en el pasado y Dios le está recordando el pasado? No, mis hermanos. Si el texto se quedara hasta aquí, dejaría un montón de dudas. Sin embargo, hermanos, versículos 25 y 26 nos dice la razón por la cual Dios intentaba matar a Moisés. Verso 25 y 26. Entonces Séfora, ¿quién era Séfora, hermanos? La esposa que tomó, ¿dónde? Madián. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de ¿quién? De su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así que luego le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este pasaje nos permite ver, hermanos, que cuando Séfora se da cuenta, ahora el texto no nos dice cómo, no nos dice si Moisés estaba agonizando, durmiendo, no nos dice si tenía algo de fiebre, si se estaba convulsionando, no nos dice nada el texto. Simplemente dice que esa noche Dios descendió ahí donde Moisés descansaba y estuvo al borde de matarlo. Séfora se da cuenta, ver el versículo 25, la palabra entonces. Después de que Séfora ve eso, inmediatamente toma a su hijo, agarra un pedernal, una piedra en forma de cuchillo filosa, y corta el prepucio de su hijo, avienta el prepucio a los pies de Moisés. Verso 26 dice: así le dejó luego ir. La traducción viviente dice: así Dios dejó a Moisés en paz. Interesante. Dios quiere matar a Moisés, y a Séfora lo único que se le ocurre hacer es le corta el prepucio a su hijo. El prepucio, hermanos, es una recubierta de tejido, de piel que hay en el pene del hombre, para dejar lo que es la parte de la cabeza descubierta. Ese prepucio, esa parte de carne, se la quitó a su hijo. Y dice que cuando hizo esto y tomó este pedazo de carne y lo aventó a los pies de Moisés, Dios dejó en paz a Moisés. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios le deja en paz cuando hace esta acción Séfora? Acompáñenme a Génesis 17, por favor, hermanos, rápidamente. Si estamos aquí, hermanos. Moisés hasta aquí parece que ha obedecido. No, le faltaba algo. Le faltaba algo. Génesis 17, hermanos. Génesis 17, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis 17, versículo 10 al 14. Vamos a leer desde el versículo 9, del versículo 1. Quiero que lo lean todo. Quiero que se metan a leerlo con cuidado, con calma, hermanos, porque Dios aquí le está dando a Abraham, Dios está haciendo aquí con Abraham este pacto que ya hemos visto, ya lo hemos visto en este libro de Éxodo, lo hemos recapitulado varias veces. Una descendencia innumerable heredarían la tierra de Canaán, y que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora vamos a sellar este pacto, dice Dios. Versículo 1, era Abraham de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué pide Dios de cada uno de nosotros, hermanos? Seamos perfectos. Yo pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por qué, hermanos? Pacto perpetuo. Para ser tu Dios, aquí está la razón de este pacto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en la heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9, sígame. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi, ¿qué, hermanos? Pacto. Tú y quién más, tu descendencia después de ti. ¿Cuánto tiempo? Por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto, Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidarán pues la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Quiénes tenían que ser circuncidados? El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por parto perpetuo. Y si no lo hago, ¿qué? Verso 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Y qué ha hecho? Ha violado mi pacto, ha transgredido mi mandamiento. Aparentemente Moisés había cumplido todo, pero le faltaba algo, y no menor: circuncidar a su hijo. Ahora, es interesante, Éxodo 4 dice que Séfora cortó el prepucio de su hijo, en singular. Pero Moisés tuvo 2 hijos. Éxodo 18 nos dice, no vamos a ir por tiempo, uno se llamaba Gersón y el otro se llamaba Eliezer. Gersón significa extranjero. Eliezer significa, o le puso Eliezer diciendo: porque Dios me libró de la espada de Faraón. Estos 2 hijos representaban los sucesos que Moisés vivió cuando salió de la tierra de Egipto hace 40 años. ¿Cuáles eran los sucesos? 1, llegué a una tierra que no es mía, la tierra de Madián. Y 2, este hijo representa que Dios guardó mi vida cuando yo me fui. Según algunos comentaristas, y basándome en el comentario bíblico de Keili Delich, que es uno de los comentarios para mí más fidedignos o mejores hechos, mencionan que el hijo que Séfora cortó el prepucio era Eliezer. Aunque la Biblia no nos dice con claridad qué hijo fue, probablemente Eliezer, el menor, era este hijo que no había sido por Moisés circuncidado. ¿Por qué? ¿Por negligencia? ¿Porque no quiso? ¿Porque se le olvidó? No, algunos dicen que porque la tierra donde Moisés llegó, la Madián, no practicaban la circuncisión, y Moisés quizá dejó de hacer estas prácticas con las cuales él había crecido y se había adaptado a la vida que tenía Séfora. Pero obviamente estamos hablando de algo que no es fidedigno porque la Biblia no lo dice. Lo que sí sabemos es esto: Séfora sí sabía que algo tenía que hacer. ¿Por qué inmediatamente Séfora corta el prepucio? Porque ella sí sabía que había algo que se tenía que hacer, pero que no se había hecho. Y Séfora cree, sabe, discierne que Dios está queriendo matar a Moisés porque ha incumplido él como padre en algo que Dios le había mandado a él. Y vemos a Moisés agonizar probablemente. Séfora corta el prepucio de su hijo y lo trae a los pies de Moisés. Y esa es la manera en la cual Dios deja a Moisés en paz.
La circuncisión, a grandes rasgos, hermanos, era una operación que se realizaba en el miembro viril. Se cortaba esa porción de carne, hermanos, se deshacían de ella, y todos los hombres que eran circuncidados tenían en su cuerpo la señal de este pacto. Era una señal de Dios para ellos, un pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Todos los niños de 8 años debían de ser circuncidados. Jesucristo fue circuncidado, nos dice el libro de Lucas. En el libro de Lucas nos damos cuenta que Jesús tuvo que ser circuncidado a la edad de 8 años. Pablo fue circuncidado. Moisés probablemente fue circuncidado, fue criado con su propia mamá. Entonces probablemente todos ellos, pero este hijo no. Ahora, esta circuncisión, más que cortar el prepucio, hermanos, era un recordatorio del pacto de Dios con la descendencia de Abraham, que Dios los había escogido a ellos para ser un pueblo especial, y que esta circuncisión no solamente era externa, sino que la circuncisión demandaría quitar la corrupción, quitar el pecado, quitar la maldad del corazón del pueblo para hacerlo un pueblo santo para él. Eso es lo que simbolizaba la circuncisión. Vamos a ver en el Antiguo Testamento que la palabra circuncisión se utiliza mucho para hablar del corazón. Porque el prepucio, hermanos, en cuestión médica, es más saludable que haya circuncisión a que haya incircuncisión. Es más saludable, más higiénico. Este prepucio representa corrupción. Ese prepucio representa maldad. Y Dios le dijo a su pueblo: ustedes van a ser diferentes a todos los demás pueblos. Y la manera en la que yo voy a mostrar mi señal para que tus hijos y los hijos de tus hijos sepan que ustedes y yo tenemos un pacto, ellos serán circuncidados. Pero veamos, hermanos, Eliezer no había sido circuncidado. Y Dios no dejó pasar esto por un acto menor. Para Dios la obediencia es total. Para Dios, hermanos, desobediencia parcial es desobediencia total. Obediencia parcial, desobediencia total. Esto fue lo mismo que le sucedió a Saúl cuando Dios le dijo: ve y hiere a Amalec, no dejes nada, mata todo, ovejas, vacas, niños, ganado, tesoros, riquezas, todo destrúyelo. Y Saúl obedeció a mitades, a medias. Y Samuel, por medio de la autoridad de Dios, le dice a Saúl que el pecado de la desobediencia, de la rebelión, es como idolatría y adivinación para Dios. Para Dios, la desobediencia es un pecado que debe ser castigado. Moisés tenía todo, ya va a Egipto, va con su familia, pero le faltaba algo a Moisés que cumplir: circuncidar a su hijo, y estaban violentando el pacto que Dios había establecido con ellos. Queridos hermanos, obediencia parcial es desobediencia total. No podemos servir a Dios haciendo unas cosas sí y otras cosas no. No podemos pretender que Dios nos va a bendecir si queremos hacer unas cosas bien y otras cosas como nosotros queremos hacerlas. Querida iglesia, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no pasa por alto el pecado de su pueblo. Dios tiene que tratar el pecado de su pueblo. Hay muchos creyentes que sirven a Dios con una doble vida. Sirven a Dios con obediencia externa, aparentan cristianismo, aparentan santidad, aparentan ser siervos de Dios temerosos, aparentan una vida de piedad, pero en su vida íntima, en su práctica, son completamente rebeldes a la palabra de Dios. No la leen, no la estudian, no viven por ella, no viven para ella. Hacen cosas que la Biblia prohíbe y las justifican. Que no te olvides, Moisés era el hombre que Dios había llamado, sí, pero aún Dios no pasó por alto esto. Dios podía levantar a otro más si Moisés no obedecía. Siervos de Dios, si vamos a servir a Dios, necesitamos servirle obedientemente.
No como tú le quieres servir, no como tú crees que debes servir, no como a ti te gusta servir, sino como Él manda que le sirvamos. Obedecer es extirpar el prepucio de nuestro corazón. Mira lo que dice Deuteronomio 10, hermanos, favor, verso 12 al 16. Este es el asunto de la vida de Moisés. Mire lo que dice Deuteronomio 10, versículo 12 al 16. Dios demanda de sus siervos obediencia. Obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio 10, verso 12 al 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Aquí ya había salido Israel de Egipto. Esta es la recapitulación de la ley para esta otra generación. Y mira lo que Dios les dice a ellos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes. ¿Qué debemos de guardar, hermanos? Los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Y cuál es la recomendación? Para guardar sus mandamientos, para vivir como Él me pide. 16. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. Hermanos amados, la desobediencia es un problema del corazón. Es cuando yo pongo mi pensar, mi creencia, mis gustos, mis placeres por encima de lo que Dios me pide. Hermanos queridos que tocan, cantan, predican, no podemos servir a Dios en una vida de rebeldía. Debemos obedecer todo lo que dice su palabra, porque es el distintivo de que somos salvos. La obediencia es lo que distingue un creyente de un no creyente. Porque un incrédulo no va a obedecer estos mandamientos, porque para ellos los mandamientos de Dios son gravosos, para nosotros no son gravosos. Para nosotros son, como dijo el salmista David: oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, ella es mi meditación. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Y en guardarlos hay grande galardón. Para el creyente la palabra de Dios es su vida, su tesoro, su deleite. Y obedecerla es gozo y paz. Dios quería que Moisés entendiera que no podía servirle violentando su pacto, ni por Séfora, ni por la nación en la que Séfora creció, porque él se le debía al Dios de Israel. Amados hermanos, de nada nos sirve la apariencia exterior si no vivimos lo correcto en el interior. Si somos rebeldes y contumaces y hacemos lo que se nos da la gana, y cuando se nos da la gana y creemos que Dios se agrada de nosotros, estás equivocado. Mira ve lo que dice Dios por medio de Pablo a los judíos en Romanos 2. Acompáñenme rápidamente a Romanos 2. Rápidamente, hermanos, Romanos 2. Si están aquí, hermanos, están despiertos, despiértense, hermanos. Nada más es un servicio, despiértense. Romanos 2. Voy a aplicar la de los maestros de los años de la generación del hermano Oscar. Aventaban borradores y cuando te metían unos coscorrones los maestros, algunos por eso quedaron pelones. Mira lo que dice Romanos 2, sin agraviar a los pelones. Mira lo que dice Romanos 2, rápidamente, hermanos. Verso 17. Mira la reprensión de Pablo a estos judíos que se jactaban por ser descendientes de Abraham. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío,
y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión de ¿qué, mis hermanos? Del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nota cómo perdieron de vista el propósito de la circuncisión. Se jactaban de ser descendientes de Abraham. Estoy circuncidado, yo soy pueblo especial de Dios. Dice Pablo, no, de nada te sirve lo externo, de nada te sirve tu adorno por fuera, si por dentro no aplicas la ley de Dios. Pero viene un incircunciso que no está circuncidado por esta manera externa y obedece la ley, él te condenará a ti. Iglesia, de nada sirve que nosotros digamos que somos cristianos si nuestro actuar es contrario a la palabra de Dios. Hay otros afuera, lamentablemente, que son más obedientes en ciertas cosas que tú y yo, y en su propia ignorancia justificamos el pecado. Hacemos nuestra propia voluntad. Ay, es que a una relación ilícita le llaman amor. A la pornografía le llaman recreación y aprendizaje. Pero para Dios, aunque le pongas todos los adornos que quieras, para Dios es pecado y violación a su pacto. Dios demanda de ti y de mí santidad. Y lo vimos en la carta de Pedro hace unos miércoles atrás. Sed santos, como está escrito, sed santos porque yo soy santo. Sean santos en toda, no dice en unas cosas, dice en toda su manera de vivir. A Moisés le faltaba obediencia. Siervo de Dios que sirves en y que colaboras aquí, nos hace falta obediencia. Nos hace falta humildad. Nos hace falta reflejar la gracia de Dios a través de una conducta sumisa, no al pastor, no a los líderes, una actitud sumisa a este precioso libro. Necesitamos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. ¿Y sabe cuándo el corazón es circuncidado? Cuando Cristo viene a la vida de una persona. Dios le dijo a la nación de Israel por medio de Jeremías: he aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo sucedió este pacto? ¿Cuándo es que nosotros como hijos de Dios hemos recibido la circuncisión del corazón? Mire lo que dice, hermanos, en Hebreos, por favor.
Perdón, Colosenses 2, 8 al 15, rápidamente. Colosenses 2, 8 al 15. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos liberados de esto? Mire Colosenses 2, 8 al 15, por favor. Rápidamente, hermanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también ustedes fueron circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, ¿qué, hermanos? Pecaminoso, carnal. ¿Cuándo? En la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo con nuestro corazón? ¿Qué hizo para que fuéramos pueblo circuncidado por Dios? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Un creyente circuncidado de corazón por Cristo es obediente. Es obediente. Porque es una circuncisión no hecha de manos, sino en el corazón, por la gracia y el perdón de pecados que obtuvimos en Cristo. Por eso los creyentes o la iglesia no necesita circuncidarse exteriormente, porque ese pacto ha sido cumplido en Cristo. Esto solamente sería algo exterior, pero a Dios no le importa lo exterior. Al Señor siempre le ha importado el corazón. ¿Y sabe qué, querido hermano? Usted no puede mentir en su corazón a un Dios que todo lo sabe. Séfora circuncidó a su esposo, a su hijo, porque sabía que estaban violentando un pacto. Quizás Séfora era extranjera, pero probablemente ya conocía por boca de Moisés las leyes, porque a lo mejor Gerson sí fue circuncidado, porque aquí no dice que los dos fueron, dice que uno. Quizá Gerson sí fue circuncidado y su marido era circuncidado. Sabía que faltaba alguien, Eliezer. Y Eliezer no tenía 8 años, hermano. Eliezer ya era un hombre, un joven, ya un adulto casi. 40 años habían pasado. Las naciones no se circuncidaban, no era común. ¿Recuerdas tú cuando Dina es tomada por Siquem? Cómo Jacob y sus hijos cobran venganza y circuncidan a todos. Le dicen: circuncídense para que puedan emparentar con nosotros. Y luego cuando estaban todos heridos, lastimados, obviamente era una cirugía, no como las que se hacen hoy. Entraron de noche y los atacaron y los mataron. No era muy común que naciones se circuncidaran. ¿Recuerdas tú cuando Saúl le dice a David: ve con los filisteos y quiero que me traigas más de, no recuerdo la cantidad, pero eran miles de prepucios, tráeme muchos prepucios y con eso te daré a mi hija por mujer? Y David va con los filisteos y a todos les corta los prepucios y se los trae a Saúl. No era común que las naciones se circuncidaran. Probablemente por eso Moisés lo dejó pasar, no sabemos. Pero lo que Dios le recuerda a Moisés es una cosa: no puedes ser mi siervo, no puedes servirme si tienes algo pendiente. Necesito santidad de ti. Dios necesita santidad de nosotros, maestros amados, predicadores, maestros de Biblia aquí en este lugar, músicos, las que venden en la tiendita, quien se congrega en este lugar que es cristiano. Dios no puede aceptar algo en nuestras manos si no hay obediencia, hermanos. Pero justificamos el pecado, le llamamos bueno a lo malo, decimos: es que lo necesito, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Y nunca reconocemos que estamos en desobediencia voluntaria. Dios no se agrada de nosotros así, y lo estamos viendo en la vida de Moisés.
Séfora le dice a Moisés: por esta causa tú me eres esposo de sangre. ¿Qué significa eso, que era esposo de sangre? Por causa de la circuncisión. Moisés estuvo a punto de morir. Y lo que Séfora le dice es: Moisés, yo adquirí tu vida. Digamos que rescaté tu vida por medio de la sangre de nuestro hijito que fue circuncidado. Ahora tú y yo estamos unidos. Ahora tú eres un esposo por costo o por precio de sangre. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que este hombre pudiera ser librado de la muerte. Y dice Séfora: ahora nos une esto, ahora eres mío por esto. ¿Sabe qué, hermano? Nos deja ver esto, que por medio del sacrificio y de la sangre de Cristo nosotros fuimos adquiridos por Dios para ser suyos por un precio de sangre. Somos de Él por la sangre de Jesús, hermano. Y nosotros no fuimos adquiridos para obedecer, para salvarnos, no. Pablo dice, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, pero el hombre puede ser justificado por la fe de Jesucristo. Fuimos por precio de sangre comprados para la obediencia de la gloria de su gracia. Fuimos salvados, ¿para qué cree usted, hermanos? Para obedecerle. Mire, primera de Pedro 1, ya lo vimos hace un tiempo, miércoles, pero quiero que lo vuelvas a ver, 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo y ser limpiados de todo pecado, y que nuestro corazón sea circuncidado de toda la inmundicia y la impiedad y la rebelión que hay en nosotros. Fuimos salvados, fuimos comprados por sangre para obedecer a aquel que nos tomó y nos llamó por pueblo para ser nuestro Dios. Y entonces esta obediencia trajo paz. Dice que Dios lo dejó y rectificó el llamado de Moisés. Ya no vamos a ir por tiempo ahí, pero vemos que Jehová dijo a Aarón: ve ahora a recibir a Moisés al desierto. Él fue y ya Moisés llegó con él, lo encontró, lo besó, se vieron, se reunieron. Moisés le contó todo lo que Dios le había dicho, y entonces fueron a los israelitas. Moisés mostró las señales y los milagros. Verso 31 dice que el pueblo creyó, oyendo que Dios había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Ahora Moisés podía cumplir con el plan de Dios. Ahora él era un instrumento útil. Moisés ya estaba limpio. Ahora sí, Moisés, puedes servirme. Puedes servirme. Iglesia, si nosotros vamos a servir al Señor, lo debemos hacer obedientemente a su palabra. Lo que más terror me da, lo que más tristeza me da, es que hubiera aquí alguna persona que está pensando: pues por eso yo no sirvo a Dios, para no tener que obedecer. Déjeme responderle a usted, cínico y desvergonzado, que piensa eso. La obediencia es el distintivo de un cristiano, no solo de un siervo. Y si usted no tiene en su corazón el deseo de obedecer, usted necesita circuncidar su corazón primero. Y para eso usted necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que Él le salve. Porque la obediencia, sirvamos a Dios o no lo sirvamos, es un distintivo del creyente. Pero si le vamos a servir, que es el llamado que nos hace a todos, si le vamos a servir, no lo vamos a hacer como yo quiero, sino lo vamos a hacer como Él dice. Iglesia, si usted ahorita está inmiscuido o hay algo pendiente en su vida que solo usted sabe, hoy es buen momento para acercarnos a Dios y ponernos a cuentas y decirle: Señor, perdóname, necesito circuncidar esta parte de mi corazón.
No justifiques lo que haces, no justifiques lo que ves, no justifiques tus prácticas. Velas a la luz de la Escritura. Y el Señor nos manda a apartarnos de este mundo, a vivir en santidad, a vivir en pureza, a vivir para Él, para su gloria. Si usted está sirviendo en desobediencia, no se queje el día de mañana que Dios tenga que disciplinarle a usted por servirle de una manera indolente. Porque Dios no se agrada de nuestras indolencias, hermanos queridos. No porque no estés parado en un púlpito quiere decir que lo que tú haces no es santo. Todo lo que hacemos para Dios es santo porque va dirigido para Él. No solamente es los que están en este lugar, sino todo aquel que quiera hacer algo para la gloria de Él. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Acostumbrémonos, hermanos, y es una práctica que hemos dejado de hacer, pero acostumbrémonos a tomar decisiones en el altar. Acostumbrémonos a reconocer lo que estamos haciendo delante de Dios y vengamos en humildad a Dios y hagamos un altar en nuestra mente y corazón y aún en este lugar, y que podamos hacer y tener y ponernos a cuentas con Dios. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? Si es que puedo llamarles a algunos hermanos. ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios cuando esta es expuesta? ¿De qué manera estás viviendo en tu vida matrimonial? ¿De qué manera estás trabajando en tu ministerio? ¿Con qué corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú has violentado? Hermanos, si Dios habla a su corazón, deje su lugar. Aquí está el altar abierto y venga a Dios y dígale a Dios: Señor, perdóname, perdóname. Yo no he vivido obedientemente a tu palabra. Yo te he fallado. Yo reconozco que no he hecho lo correcto, que no he hecho lo que debo, que me he rebelado contra tu palabra, que hay cosas que tú me has mandado, me has pedido, por el Espíritu Santo me has guiado a dejar y no las he dejado. Pero Dios, hermanos, demanda de sus siervos, de cada uno de nosotros, obediencia. A Moisés le faltaba esto. Estuvo a punto de morir. Somos tan negligentes a veces en las cosas que Dios nos pide hacer. Olvidadizos, oidores olvidadizos, corazones duros, enroquecidos nuestros corazones, que a la ligera aventamos las cosas de Dios como si fueran un calcetín, un trapo viejo, sin discernir su voluntad, sin consultar su voluntad, sin medir lo que estamos haciendo, solamente porque pues ya no puedo, ya no quiero, ya no me dan ganas. ¿Qué corazón? ¿Con qué corazón estamos sirviendo a Dios? ¿Con una incircuncisión de corazón? ¿Con la putrefacción y contaminación de nuestro viejo hombre? Querido hermano, en Cristo usted ha sido lavado de todo eso. Y ahora podemos servirle con un corazón limpio, obediente a su palabra, que está dispuesto a hacer lo que Dios le ha mandado y le ha pedido, aunque no le parezca. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cuán importante es vivir en obediencia a tu palabra, someternos a tus mandatos, cumplirlos, Señor, no para salvarnos, sino cumplirlos porque es la manera, Señor, es la muestra en la que nosotros externamos esa naturaleza que ya está en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, contentos, gozosos, siempre buscando hacer tu voluntad, limpiando nuestros corazones, y que tú recibas siempre la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.